Vení. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alegre es el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Bueno, de nuevo, buenos días a todos, Padre, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, qué bueno estar todos juntos. Es una dicha verlos a todos. Gracias por acompañarnos. Padre, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Empezamos con la oración del Espíritu Santo. Y hoy especialmente vamos a orar por Fray Hernán Arciniegas, que se ordena como sacerdote en la ciudad de Chiquinquirá, a los pies de la Santísima Virgen María. Entonces les pido que en este día las oraciones sean por Hernán, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo haga un santo sacerdote, para que el Señor lo cuida y lo protege, y el patrocinio de la Santísima Virgen María lo acompañe. Ven, Creador Espíritu, visita nuestras almas, tu don divino llene los pechos que creaste. Te llamas el Paráclito, el don del Dios Altísimo, fuente viva, amor, fuego y espiritual ungüento. Autor de 7 dones, de Dios dedo derecho, fiel promesa del Padre que por nosotros hablas. Alumbra los sentidos, el corazón inflama, sin cesar conforta nuestra vida tan frágil. Ahuyenta al enemigo, danos la paz muy pronto. Contigo como guía todo mal evitemos. Danos ir hacia el Padre, conocer a Dios Hijo y confiar en ti siempre, entrambos el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?
Jesús le replicó, os voy a hacer una pregunta, y si me la contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús le replicó, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos a esta sexta entrega. Recordemos que dentro de 8 días ya terminaremos este cursito sobre el Espíritu Santo. Y recordemos que para el 19 de junio, empezaremos con el otro curso de moral teologal. Cordialmente invitados. Allí en el curso de moral teologal vamos a ver la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, vamos a estudiar las virtudes teologales porque son muy importantes para nuestra vida espiritual, y también debemos saber que en cierta manera ese estudio que vamos a hacer es continuación de este estudio que hemos hecho. Y en el mes de agosto, Fray Hernán Arciniegas nos va a dar un curso de Santo Tomás de Aquino para las personas que quieran conocer al doctor Angélico, y en septiembre, octubre y noviembre vamos a dar un curso de Biblia para todas las personas que quieran estar. Y si Dios quiere, el otro año vamos a estudiar toda la teología dogmática, donde estudiaremos la teología fundamental, la antropología teológica, la cristología, el misterio de Dios, la eclesiología, la escatología, la mariología. Entonces, cordialmente invitados. El espacio será el mismo de 10 a 12 del día, hora Colombia, para que ustedes sepan que este espacio es reservado para un estudio teológico, un acercamiento teológico, para que ustedes vayan regando la bola, diciéndole a la gente que a esta hora tenemos un espacio de estudio. Solamente habrán breves espacios de descanso. Cuando cambiemos de curso a curso, habrá un sábado pues de descanso, pero la idea es que todos los sábados del año y del otro año, si Dios nos lo permite, pues sigamos acompañándolos a ustedes aquí en este espacio. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, vamos a entrar hoy a un tema muy interesante, muy práctico, como lo van a ver en el transcurso de la charla. Vamos a ver, fortalece tu eterno poder lo que está enfermo en nuestro cuerpo. Fijémonos cómo el Espíritu Santo es el que en cierta manera nos sana, nos transforma, nos libera, sana nuestra vida interior, pero también sana nuestra vida corporal. Hermano cuerpo y hermana alma. Tras habernos presentado al Espíritu en relación con la mente y el corazón del hombre, la presente estrofa Beni Creator nos lo presenta también con el cuerpo humano. El hermano cuerpo, como lo llama San Francisco de Asís, no está excluido del gran banquete del Espíritu. El cuerpo no es para la Biblia un apéndice despreciable del ser humano, forma parte integrante del mismo. El hombre no tiene cuerpo, es un cuerpo. Y esto hay que decirlo porque hay ciertas espiritualidades que van en detrimento del cuerpo. Y no, la vida cristiana propende por el cuerpo y por el espíritu, por el cuerpo y por el alma. Así como debemos cuidar nuestra vida interior, también debemos cuidar nuestra vida corporal, porque recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, con el espíritu y el alma glorificamos a Dios, pero también con el cuerpo estamos llamados a glorificar y a bendecir al Señor. Por eso, cuando vamos a la Eucaristía, hay posturas corporales que esas posturas enseñan e indican el respeto, la adoración a Dios. Entonces, fijémonos cómo el cuerpo se vuelve un instrumento
para alabar, para bendecir y adorar al Señor. El cuerpo ha sido creado directamente por Dios, hecho y plasmado con sus propias manos. Ha sido asumido por el Verbo en la encarnación y santificado por el Espíritu en el bautismo. Es nada menos que el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como es el templo del Espíritu Santo, lo debemos proteger, lo debemos respetar, lo debemos cuidar. Y por eso los pecados de impureza, los pecados que van contra el sexto mandamiento, como la fornicación, como el adulterio, etcétera, etcétera, pues lesionan el templo de Dios. Entonces debemos cuidar ese cuerpo que es un lugar sagrado donde habita el Espíritu Santo. Es precisamente a través del cuerpo, es decir, el elemento que más íntimamente une al creyente de este mundo, como se manifiesta en él el Espíritu. El creyente está llamado a dar gloria a Dios con su cuerpo y con su carne mortal. Es decir, que estamos llamados a alabar, a bendecir, a adorar al Señor, no solamente con nuestra alma y espíritu, sino con nuestro cuerpo, porque como lo hemos dicho, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Gracias a la encarnación del Verbo, la amistad originaria entre el cuerpo humano y el Espíritu de Dios ha sido restaurada después del pecado y tiene la esperanza de triunfar eternamente. El carisma de las curaciones. La frase fortalece con tu eterno poder lo que está enfermo en nuestro cuerpo. Evoca claramente aquella otra que Jesús pronunció en Getsemaní. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, debemos tener en cuenta la experiencia de que, si bien es cierto, el espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Y por eso debemos vigilar y orar para no caer en tentación. Es decir, debemos cuidar todo nuestro interior, todo nuestro corazón, es decir, todos nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestros mismos pensamientos que deben estar dirigidos al Señor. San Buenaventura explica que el Espíritu Santo posee tres propiedades. Él es, al mismo tiempo, verdad infalible, generosa caridad e insuperable poder. Como suma verdad, de él procede el esplendor de una inteligencia animada por la fe, que ilumina la facultad cognitiva del hombre. Como suma caridad, de él procede el amor de una santa benevolencia que rectifica la voluntad. Como sumo poder, de él procede el vigor de una robusta firmeza que fortalece los actos. Es decir, el Espíritu Santo fortalece todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Y por eso la necesidad, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones en este programa, la necesidad de llamarlo, la necesidad de invocarlo para que el Espíritu Santo vaya sanando ese interior, vaya sanando esa mente, vaya sanando ese cuerpo. Dos cosas pedimos principalmente al Espíritu para el cuerpo, de acuerdo con el doble significado del término enfermedad: la fuerza y la curación. Es decir, hay que pedirle al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Y el don de la fortaleza significa resistir al embate del mal, pero también acometer en el camino del bien. Y por otro lado, debemos pedir la sanación, la curación. Y por eso la Eucaristía es un momento terapéutico de sanación y de curación. Porque cuando vamos a la Eucaristía, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y al tener el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestro interior, estamos llamados a alabarlo, a bendecirlo, a adorarlo y a contemplarlo. Y cuando hacemos eso, el Señor va transformando nuestro interior, va transformando nuestra vida. De ahí la necesidad de, después de comulgar, dar gracias al Señor. Pero no solamente dar gracias,
sino alabarlo y bendecirlo. Es decir, que no debemos solamente comulgar y salir a la carrera, sino debemos tener un espacio para dar gracias por ese don, que es la Eucaristía, pero también para decirle al Señor que nos toque con su Espíritu Santo, que nos transforme, que nos convierte. ¿Queremos sanaciones? ¿Queremos curaciones? ¿Queremos transformaciones? Pues ese es un momento ideal para pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, pero que también nos sane y cure nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. Hay santos que después de la Eucaristía se quedaban en acción de gracias, en alabanza, en adoración y en bendición. ¿Por qué? Porque sabían que es un momento privilegiado, es un momento de crecer en la santidad, de crecer en la gracia por la obra del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que ustedes también, si tienen el tiempo, qué bueno que ustedes después de comulgar entren en una actitud de alabanza, de glorificación y de acción de gracias, porque es un momento muy provechoso para la vida espiritual. El Espíritu Santo no se limita a reforzar nuestra debilidad, a sanar las heridas y subsanar los desgastes de nuestro organismo. Hace infinitamente más para el hermano cuerpo. Lo libera de su misma precariedad y prepara su plena y definitiva redención. Es decir, que el Espíritu Santo también va transformando nuestro interior y va transformando nuestro cuerpo. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas de oración fuerte, de adoración, y he tenido la oportunidad de verles el rostro como transparente, un rostro sereno, donde se nota esa presencia de Dios. Y fijémonos ya que en la escritura hay dos momentos de lo que estoy diciendo. El primero de ellos es Moisés, cuando baja con las tablas, dice que su rostro resplandecía. Y también la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Espíritu Santo va transformando nuestro interior, pero también va transformando nuestro exterior. Y eso, en algunas ocasiones, se observa en el rostro de las personas. Un rostro de serenidad, un rostro de paz, un rostro de tranquilidad, un rostro de alegría. ¿Pero por qué? Porque están inhabitados, porque están llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Eso se observa, por ejemplo, en la vida de los santos. Aproximadamente una tercera parte del Evangelio habla de Jesús curando enfermos o resucitando muertos. Él no cura principalmente para demostrar algo, sino porque ha venido a salvar lo que estaba perdido, porque tiene compasión de la gente, porque ama y quiere vida, la libertad y la alegría de sus criaturas. Es decir, el Señor nos sana y nos cura mediante su Espíritu Santo. Recuerden que hay un pasaje, Lucas, capítulo 6, versículo 19, donde se dice que del Señor salía una fuerza que sanaba a todos. Es decir, del Señor sale una fuerza que nos transforma, que nos libera, que nos convierte. Y por eso la necesidad de la adoración eucarística, porque es un momento privilegiado donde del Señor sale la fuerza que nos va sanando a todos y va sanando nuestro interior. Junto con el anuncio del Evangelio, la curación de los enfermos ocupa un puesto fijo en los discursos misioneros. Los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Un factor importantísimo en la misión y propagación del cristianismo fue precisamente el hecho de que éste se preocupaba de la salud del cuerpo, además de la salvación del alma. A Jesús se le veía como un médico hecho de carne y espíritu, que estaba en condiciones, por tanto, de curar las almas y los cuerpos. El propio Jesús afirma que el Espíritu del Señor está sobre él, no solamente para anunciar la buena noticia a los pobres, sino también para proclamar la liberación a los cautivos,
dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Fijémonos cómo el Señor Jesús, con su palabra, con su poder, nos transforma. Y por eso entonces nos debemos de aprovechar de los sacramentos, porque recuerden ustedes que los sacramentos son encuentros con Jesús. En el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia y en los demás sacramentos tenemos un encuentro existencial, un encuentro que cambia la vida. Pero ese encuentro debe estar mediado por la fe, porque sin fe el Señor no puede tocar nuestros cuerpos, nuestras almas, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que en los evangelios el Señor siempre antes de hacer un milagro pregunta por la fe. ¿Tienes fe? Y dice en otro pasaje que el Señor no pudo hacer milagros porque no había fe. Entonces, la fe es importantísima, es clave aquí porque por la fe el Señor puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestro corazón y la fe hay que colocarla en Él. La fe implica confianza en Él, saber que el Señor nos ama, que el Señor nos libera, que el Señor nos transforma. Y lo que le debemos pedir al Señor, que ya también lo hemos dicho muchas veces acá, es el don, pero el don del Espíritu Santo. Esa debe ser una plegaria todos los días de la vida, una plegaria de decirle al Señor que nos dé el don del Espíritu Santo, clamar constantemente por el don del Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo y decirle a Jesús que le pida al Padre el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. De él salía una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6:19. Y un poco antes el propio evangelista explicaba en qué consiste dicha fuerza. No se trata de un fluido magnético, de una corriente hipnótica, de una fuerza de sugestión y tampoco de una genérica fuerza espiritual, sino de la fuerza del Espíritu que había venido sobre él en su bautismo. Pero fíjense en ustedes lo del pasaje. De él salía fuerza que sanaba a todos. Es decir, salía la fuerza del Espíritu Santo que nos sana a todos. Y por eso vuelvo y repito la necesidad de adorar a Jesús Eucaristía. Creo que ese es clave para llenarnos de esa fuerza del Señor. Hay varios santos, uno de ellos, Carlos de Foucault, un santo francés que en el desierto se dedica a orar, se dedica a contemplar y se dedica a pasar haciendo el bien. También la experiencia de Teresa de Calcuta con sus monjitas, que antes de ir a la calle a trabajar, pasan una hora contemplando a Jesús Eucaristía. Es decir, que esto es para nosotros también. Si queremos crecer en la fe, si queremos crecer en la vida espiritual, pues debemos tener un tiempo de adoración, un tiempo de contemplación, un tiempo de alabanza, un tiempo de acción de gracias, porque es el mejor momento. Pablo VI lo decía claramente que el mejor momento y la manera de santificarnos es adorar a Jesús Eucaristía. Y también el Papa San Juan Pablo II recomendaba la adoración eucarística y todo el magisterio pontificio ha recomendado esa experiencia de adorar a Jesús en la Eucaristía. De este convencimiento de que había una relación estrecha entre la fuerza del Espíritu y las curaciones, da testimonio San Pablo cuando habla de un carisma concreto destinado a ello. A otros es concedido el carisma de curar enfermedades. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu. El que nos cura, el Espíritu. ¿De qué nos cura el Espíritu? Cuando se trata de enfermedades psicológicas profundas, en las que está involucrada de algún modo la libertad del enfermo,
es necesario que éste colabore con la acción del Espíritu, eliminando ciertos obstáculos, sobre todo arrepintiéndose y perdonando si tiene algo que perdonar. Eso es muy importante. Hay que arrepentirse, hay que perdonar, hay que alejar de nosotros una actitud soberbia, una actitud orgullosa. Hay que alejar el rencor, porque el rencor es una enfermedad muy grave que nos mata a nosotros. Entonces, de nuestra parte, tenemos que tratar de quitar todos esos rencores, esos resentimientos, pero debemos pedirle al Espíritu Santo que vaya sanando esos corazones heridos. Hay muchas personas que están heridas emocionalmente, que están fracturadas emocionalmente. Y allí debemos pedirle al Espíritu Santo que vaya sanando esas heridas emocionales. Y también debemos pedir la ayuda de la ciencia, de la psicología, pero no de una psicología atea, sino de un psicólogo y de una psicología que también tenga en cuenta las verdades de la fe. Es decir, tenemos que ayudarnos para tratar de ir sanando ese interior que en muchas ocasiones ha estado fracturado por inconvenientes del pasado. Entonces, hay que ir quitando esos obstáculos, pidiéndole al Espíritu Santo el don del arrepentimiento, el don del perdón. Y por eso es necesario adorar y decirle allí al Señor en la Eucaristía: sáname, Señor, sáname interiormente. Y cuando recibas a Jesús Eucaristía, obviamente primero adorarlo, alabarlo y darle gracias, pero ahí decirle también que nos vaya sanando, que nos vaya transformando, que vaya sanando ese interior, ese corazón que está herido. Es muy importante en este campo acercarse bien y con fe a los sacramentos, a los sacramentos. Y allí entra el sacramento de la penitencia, un encuentro con el Señor, donde el Señor nos perdona, donde el Señor nos libera, donde el Señor nos transforma, donde el Señor nos convierte. Y por eso hay que preparar muy bien este encuentro. En primer lugar, invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a tomar conciencia del pecado que tenemos en nuestro interior y para que el Espíritu Santo nos vaya ayudando en ese proceso de conversión. La vida sacramental es fundamental, una vida penitencial y una vida eucarística, que implica una vida de acercarnos cotidianamente, si se puede, a la Eucaristía y también mensualmente o cada 2 meses o cuando haya que ir al sacramento de la penitencia, porque tenemos que tratar de vivir en la gracia de Dios. Debemos cuidar la gracia de Dios. Y recordemos que el sacramento de la penitencia no solamente perdona todos los pecados, sino que también nos aumenta la gracia. Entonces es necesario tener una vida sacramental, es necesario tener una vida de oración, es necesario leer la palabra. Ya lo decíamos hace 8 días, cómo al leer la palabra de Dios cotidianamente, la palabra de Dios va transformando nuestro interior. Y la Santísima Virgen María en Medjugorje, con las 5 piedras, nos dice claramente que una de las piedritas es leer la palabra de Dios. Las 5 piedras son la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el Santo Rosario, eh, la lectura de la palabra de Dios y el ayuno a pan y agua, las personas que puedan. Entonces, fijémonos cómo la palabra de Dios y también el rezo
del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario. La Virgen nos lo ha pedido, orar el Santo Rosario en estos momentos de dificultad, donde el mundo pasa por una crisis tremenda y donde particularmente nosotros los colombianos estamos sufriendo una especie de revolución social. Tenemos que orar el Santo Rosario. Creo que esa oración es magnífica, es bella. Los santos papas nos lo han recomendado. El Papa Juan Pablo II nos lo recomendó especialmente, tanto así que sacó una exhortación sobre la importancia del Santo Rosario. Entonces, están los medios para ir sanando ese interior, para ir sanando ese corazón. En ellos, es decir, los sacramentos, se nos concede en la fe volver a tocar la orla del manto de Jesús para quedar curados. Del cuerpo eucarístico de Cristo sigue saliendo esa fuerza que nos cura a todos. Creo que esa frase es muy importante. Del cuerpo eucarístico, de la Eucaristía, sigue saliendo esa fuerza que nos cura, que todos nosotros le pidamos al Señor el don de adorarlo en la Eucaristía. Entre otras cosas, porque ese va a ser el trabajo, entre comillas, de lo que vamos a hacer en el cielo. En el cielo vamos a tener la visión de gloria, donde vamos a ver al Señor cara a cara y donde vamos a estar en una actitud de adoración, de alabanza y de acción de gracias. Entonces ya desde aquí, desde nuestra tierra, debemos prepararnos a ese encuentro que se va a hacer en alabanza, en adoración, en acción de gracias, porque esa va a ser la vida divina. Mirar en alabanza, mirar en adoración, mirar en contemplación, estar con el amado. Y eso hay que empezarlo a hacer acá. Hay que sacarle tiempo al Señor porque todos vamos a pasar de este mundo al otro, vamos a tener un encuentro y depende de nuestra vida, pues vamos a pasar a adorarlo inmediatamente o tendremos de pronto un tiempo de purificación. Entonces hay que empezar acá, a adorar al Señor, acercarse al Señor, a estar con Él. Recuerden el pasaje de Marta y María. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte de María? María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra y en una actitud de recogimiento, en una actitud de contemplación. Y esa debe ser también nuestra actitud como María, porque como Marta a veces nos preocupamos de muchas cosas y todo pasa, menos Dios. En el cementerio de la ciudad donde yo vivo, Tunja, Colombia, hay una inscripción que dice, hasta aquí llegan las vanidades del mundo. Y recuerden lo que dice la palabra, todo es vanidad de vanidades. Es decir, el mundo es relativo. Las cosas pasan. La vida se acaba. Menos Dios. Menos Dios. Y por eso nuestra actitud es ir buscando ese encuentro permanente con el Señor, pasando, haciendo el bien y teniendo una actitud de contemplación. Pero también la palabra de Dios puede ser un poderoso instrumento de curación, porque recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, espada de doble filo. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios transforma.
Entonces, fijémonos la necesidad y la importancia de también todos los días meditar la palabra de Dios, leer, meditar, orar y contemplar el Santo Evangelio. Todos los días de la vida hay que hacer eso, leerlo en fe, meditarlo en el corazón, orarlo y contemplar esa palabra del Señor. Nuestra Iglesia Católica es muy rica, porque es un alimento abundante. Todos los rituales de los sacramentos están muy bien elaborados y tienen una riqueza abundante de la palabra del Señor. Y todos los días de la vida, la Iglesia, nuestra madre, nos da su alimento, es decir, la palabra de Dios que nos transforma y que nos convierte. Entonces también la necesidad de todos los días de la vida, no solamente orar el rosario, sino también leer, meditar, orar y contemplar la palabra del Señor. Y el que no se cura, dice la pregunta acá. ¿Qué ocurre con todos aquellos que a pesar de la fe, la oración intensa, las misas de sanación no se curan? Porque hemos tenido también experiencias de personas que nos dicen, yo he hecho oración, yo me he acercado a los sacramentos y como que no veo una cura. Vamos a ver qué dice Raniero Cantalamessa. La santa doctrina de la Iglesia afirma que el poder del Espíritu Santo no se manifiesta solo de un modo, eliminando el mal, curando, sino también dándonos la capacidad y en ocasiones incluso la alegría de llevar con Cristo nuestra dolencia, completando así a favor del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, lo que aún falta al total de las tribulaciones cristianas. Hay gente que no se cura de una enfermedad, pero tiene el don de saber llevar esa enfermedad y de acompañar a Cristo en la cruz. Hay una mística francesa, Martha Robin, para que la lean y la busquen, y como ella muchas más y muchos más, que supieron llevar la enfermedad con alegría, orando por el mundo, orando por la familia y reparando los pecados personales, pero también los pecados de la comunidad. Entonces, claro, hay que pedirle la sanación al Señor, que nos sane, que nos libere, pero si de pronto alguna enfermedad, pues no la podemos sanar o no se sana, hay que llevarla con fe, hay que llevarla con paciencia, hay que llevarla con alegría. Y yo acostumbro decir acá que en esos momentos de dificultad, aunque suene raro, debemos tener una actitud de alabanza, una actitud de alegría, una actitud de adoración, una actitud de acción de gracias. Es la manera de llevar la dificultad. Es la manera de superar la misma dificultad. Cuando tenemos problemáticas y dificultades, debemos alabar. Porque tenemos dos caminos. El camino de la maldición, el camino de renegar, el camino de pelear con Dios o el camino de aceptar, de alabar, de bendecir. Fijémonos a Pablo y a Silas en Hechos, cuando están en la cárcel, ellos allá en la cárcel, ¿cuál es la actitud de ellos? Una actitud de alabanza, una actitud de bendición, una actitud de glorificación. Y esa debe ser nuestra actitud en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de problemáticas fuertes. Debemos tener una actitud de alabanza. Suena raro y suena un poco confuso,
pero esa es la vida de los santos, esa es la vida de los hombres y de las mujeres de fe. Cristo ha redimido el sufrimiento y la muerte. Esta ya no es signo del pecado y principalmente en la culpa de Adán, sino instrumento de redención y participación en la vida del nuevo Adán. El Papa Juan Pablo II tiene una carta donde explica el dolor, donde habla del sufrimiento, donde habla del dolor y muestra cómo el sufrimiento y cómo el dolor nos puede transformar si lo sabemos asumir desde la fe. Entonces por internet entren y de pronto los que quieran bajen esa carta, bajen ese documento de Juan Pablo II sobre el dolor, sobre el sufrimiento y léanlo detenidamente porque el Papa Juan Pablo II da unas pistas para asumir los momentos de dificultad, los momentos de tribulación, los momentos de enfermedad. Creo que es bueno leer ese documento para mirar la sabiduría del Papa Juan Pablo II, que nos da pistas y nos da criterios de orientación. Tenemos un ejemplo magnífico en el apóstol Pablo. Había rogado 3 veces al Señor que apartase de él un aguijón clavado en su carne, y otras tantas el Señor le había dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Entonces lanzó el grito de la fe, seguiré presumiendo de mis debilidades, me complazco en mis flaquezas, cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Es la experiencia de Pablo. Tenía el aguijón de la carne, un aguijón clavado en la carne, quería que el Señor se lo quitara, pero el Señor le dice, te basta mi gracia. Creo que esa experiencia de Pablo es importante, es interesante para también asumir la vida, las dificultades desde la fe. El poder del Espíritu Santo respecto a las dolencias de nuestro cuerpo se manifiesta aún más plenamente dándonos la fuerza de llevar con Cristo nuestro mal que sanarnos milagrosamente del mismo. Resumiendo, siempre podemos pedirle al Espíritu Santo que nos cure, pero si no lo hace, no tenemos por qué pensar que nos falta fe, que Dios no nos ama, que nos castiga, sino tan solo que quiere hacernos un don más valioso, aunque más difícil de aceptar. Es decir, hay que aceptar a veces el sufrimiento. Y esa es la vida de los santos. Y allí vale la pena leer a estos místicos como Marta Robán, como muchos otros, que tuvieron sufrimientos corporales, pero que supieron aceptar eso y a partir de allí su vida fue una vida de alabanza, una vida de glorificación, una vida de reparación. Por eso yo también digo que la vida de los santos nos ilustra mucho, nos motiva mucho, porque muchos de ellos tuvieron estas experiencias, pero gracias a Dios, esas experiencias fueron asumidas desde una perspectiva de fe. La salud recuperada algún día se volverá a perder, pero el mérito de haber soportado con paciencia la enfermedad permanece eternamente. Una terapia espiritual. La fuerza sanadora del Espíritu Santo se manifiesta no solamente sobre el cuerpo, sino sobre todo el hombre, tal y como nos ha sido presentado en esta estrofa de nuestro himno. Mente, corazón y cuerpo. El Espíritu Santo ha venido a salvar, curar, enseñar, aconsejar, fortalecer, consolar e iluminar en primer lugar al que lo recibe y después por medio de él a los demás. El Espíritu Santo viene a nosotros en primer lugar como médico experto, dándonos la vida espiritual y corporal. Debemos hacer una terapia de Espíritu Santo. Por analogía, como la helioterapia, podemos llamarla neumoterapia, tratamiento
del Espíritu Santo. La helioterapia consiste en exponer, por ejemplo, en la playa nuestro cuerpo a la luz del sol rica en rayos ultravioletas. La neumoterapia consiste en exponer toda nuestra persona, mente, voluntad y cuerpo a la luz invisible pero poderosa del Paráclito. Exponer la mente a la acción del Espíritu Santo significa presentársele en oración, pidiéndole que nos cure de todas nuestras enfermedades mentales, la incredulidad o al revés, la superstición, el árido intelectualismo, el orgullo y la presunción. Significa consagrarle nuestra inteligencia para que esté siempre al servicio de la verdad y nunca de la mentira y el error. Significa tener expuesta nuestra mente a la palabra de la Escritura, en la que se manifiesta precisamente la luz del Espíritu. Exponer nuestra voluntad a la acción del Espíritu Santo significa pedirle que cure también todas nuestras enfermedades cardíacas, la frialdad, la insensibilidad, la revelación, el amor propio y terrible voluntad de poder que tanto daño hace en el mundo. Entonces, fijémonos la importancia de la terapia espiritual, la terapia del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste prácticamente esa terapia? En invocarlo, en llamarlo continuamente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Yo les he dicho a ustedes que debemos andar en la presencia del Señor para ser perfectos. Y andamos en la presencia del Señor cuando todo el día en nuestro interior vamos cultivando esa presencia. Y cultivamos esa presencia llamándolo, invocándolo continuamente. Invócalo continuamente. Sea el Espíritu Santo el que transforme tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu y tu ser. Pero además de ello, también hablaron de la luz del sol, que puede transformar. Y aquí está la Eucaristía. La Eucaristía, si ustedes se dan cuenta cuando se hace exposición, la gran mayoría de las custodias tienen forma de sol. ¿Y qué significa eso? Que del Señor, como lo decíamos más arriba, sale fuerza que sana a todos. Yo le digo a la gente, asoliese espiritualmente. Es decir, siéntese en fe y déjese amar. Pasar un rato ante Jesús, Eucaristía, en contemplación. Recuerden el peregrino de Ars. Yo lo miro y él me mira. Le preguntó el santo cura de Ars, ¿tú qué haces? Yo lo miro y él me mira. Y esa debe ser la actitud también de nosotros. Cultivar esos grandes momentos. Si supiéramos el poder de la adoración, si supiéramos el poder de la adoración. Y además también la Virgen nos lo ha pedido en muchas ocasiones, en muchas apariciones, y nos ha dicho, hay que reparar. Y una manera de reparar es adorar a Jesús en la Eucaristía. Y allí el Señor nos curará y nos dará el don del Espíritu Santo. Recuerden el Evangelio de Mateo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Vamos a comenzar el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a eso, a ir donde Él, para que Él nos cure. Vengan los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Es la importancia de sacarle tiempo a Jesús Eucaristía. La importancia de adorar, de alabar y de bendecir. Porque como les dije anteriormente, si supiéramos las gracias y las bendiciones que Dios trae a cada uno de nosotros, adoremos al Señor en la Eucaristía.
acerquémonos a la Eucaristía. Y vamos a ver cómo nuestra vida va a empezar a cambiar, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor. Aleja al enemigo de nosotros. Sin proponérselo, el himno nos ofrece la oportunidad de bosquejar un análisis existencial sobre la actuación del Espíritu y de traducir, por tanto, a un lenguaje actual la fe en él, ayudándonos a perfilar una neumatología para el hombre del tercer milenio. Solo son evocados dos situaciones existenciales que, sin embargo, resumen de algún modo toda la experiencia humana. La elección es la lucha, la segunda es la elección. Los dos primeros versos ilustran el papel del Espíritu Santo en el combate contra el mal. Las dos últimas, su papel en el discernimiento, en las decisiones y, por tanto, en el avance espiritual. Es decir, que el Espíritu Santo nos da el don del discernimiento, pero también nos da el don de tomar sabias decisiones y también nos ayuda a avanzar en el camino espiritual. Entre los signos sobre el Espíritu Santo, que tiene una cierta importancia, el Beni Creator es el único que destaca su acción en este aspecto de la experiencia cristiana, que es la lucha contra el espíritu del mal. El mismo espíritu que llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba, nos lleva ahora también a nosotros. Nuestra lucha no es contra los adversarios de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en un mundo supraterreno. Efesios 6:12. Pablo llama adversario también al anticristo, es decir, al misterio de la iniquidad, al impío que actúa con el poder de Satanás y dice que Jesús, el Señor, lo hará desaparecer con el aliento de su boca. El mismo apóstol plantea el combate espiritual también como lucha entre carne y espíritu, y en una ocasión pone en contraste directo el espíritu que viene de Dios con el espíritu del mundo. La carne, el mundo, el demonio, el enemigo dentro de nosotros, el enemigo alrededor de nosotros, el enemigo por encima de nosotros. Entonces fijémonos que está la presencia del mal. No la podemos desconocer, no la podemos desconocer, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentarnos al mal. Yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios. El dato más importante es lo que el Espíritu Santo al respecto en la vida de Jesús. La iniciativa no es de Satanás, sino de Dios. Jesús en el desierto se ha librado de Satanás y ahora puede liberar a otros. Es lo que los evangelistas destacan en la historia de la liberación. Lo que sí es importante destacar es la certeza que Jesús tenía de que su poder sobre el demonio era debido a la presencia de acción del Espíritu Santo en él. Otro dato evangélico al respecto de lo que Jesús dice en el Evangelio. Cuando Él venga, pondrá de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado, con la justicia y con la condena, que es cuando el Señor nos promete el don del Espíritu Santo. Tras la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo manifestará al mundo la derrota que Satanás ha sufrido. No se trata solo de una acción reveladora, limitada a la esfera del conocimiento. El Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, hará mucho más. Convencerá a los discípulos, tranquilizándolos en su interior de que el demonio está vencido y eso les dará confianza en la lucha. La Iglesia ha recogido el mandato de Cristo, expulsada a los demonios, Mateo 10:8, y lo ha hecho con la práctica del exorcismo, de la que ya dan testimonio los hechos de los apóstoles. En la época de las persecuciones, el papel del Espíritu Santo en el combate espiritual se especifica como apoyo dado a los cristianos con vistas al martirio. Gracias al Espíritu Santo, los mártires están en condiciones
de resistir los tormentos. Una vez que ha pasado el tiempo de las persecuciones, la misma función de entrenador se reconoce al Espíritu Santo en el combate ascético con vistas a la perfección cristiana. ¿Qué hemos dicho hasta acá? Que es por la fuerza del Espíritu Santo que debemos resistir al mal. Y se colocan unos ejemplos. Los mártires que en medio de la persecución no dejaron la fe, sino todo lo contrario, afirmaron a Cristo como el Señor. Y también lo podemos ver en la vida de Pablo. Creo que Pablo es emblemático acá, que a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, Pablo proclamaba el señorío de Jesús. Pero también lo vemos en hombres y mujeres, en santos y en santas, que en su lucha diaria, en su combate espiritual, en su vida de virtud, están todos los días luchando, no por la fuerza de ellos y de ellas, sino por la fuerza del Espíritu Santo. San Agustín acaba uno de sus discursos enteramente dedicado al combate espiritual exclamando: el Espíritu Santo es por tanto aquel que adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para el combate. Es el Espíritu Santo el que nos adiestra, el que nos da la fuerza para enfrentar las dificultades, el que nos da el espíritu de fe para leer nuestra realidad, para leer nuestra historia espiritual, nuestra historia particular y nuestra historia comunitaria desde Dios. Hay que leer la vida y nuestra vida desde Dios, a partir del don de la fe y de la esperanza y la caridad. Y por eso, como les decía al principio, después de este curso, vamos a ver las virtudes teologales. ¿En qué consiste la fe? ¿Qué implica la fe? ¿Cómo se conserva la fe? Pero también cómo se puede perder la fe. Lo mismo la esperanza. ¿En qué consiste la esperanza? ¿Cómo se conserva la esperanza? ¿Y cómo se pierde la esperanza? Y lo mismo en la caridad, para alimentar esas virtudes teologales que llevamos en nuestra vida. Entonces, fijémonos que esto es muy importante para nuestra vida interior, para nuestra vida espiritual. En ocasiones, la psicología ha ganado a la neumatología. Dicho de otra forma, se ha insistido más en las causas y en las dinámicas de las tendencias que en el aliado y remedio en las mismas, que es el Espíritu Santo. Las llamadas homilías espirituales atribuidas a Macario el egipcio constituyen una excepción. En ellas, el Espíritu Santo es señalado como constante, como el factor decisivo en la guerra que los santos tienen que librar dentro y fuera de sí mismos. Las sugestiones del enemigo, escribe el autor, se vencen con la ayuda del Espíritu Santo, acompañado por el esfuerzo personal en todas las virtudes. Sin armas del Espíritu no se avanza en el campo de batalla. Y recuerden el Evangelio de San Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. Sin la fuerza del Señor no podemos hacer nada. Lo mismo el Salmo 126 y lo mismo el Salmo 32. Sin la fuerza de Dios no podemos hacer nada. Y creo que el Evangelio de Juan capítulo 15 es fundamental porque allí se dice claramente: sin mí nada podéis hacer. Sin la fuerza del Espíritu no se puede hacer nada. Y allí vuelve y juega la experiencia de los santos. Cómo los santos fueron hombres de oración, cómo fueron hombres de que llamaban a Dios, de que invocaban al Espíritu Santo, de que oraban, y cómo desde la vida de oración enfrentaron las circunstancias de la misma vida, de la misma historia.
Fíjese esta frasecita: sin las armas del espíritu no se avanza en el campo de batalla. No lo estoy diciendo yo, porque podrían creer son cosas de Iván. No, esto lo dice un autor que se llama Rainero Cantalamessa, que tiene mucha credibilidad en la Curia Vaticana, que es un doctor en teología, que es un hombre muy formado, que conoce mucho de esto, y lo está diciendo él en este libro que estamos estudiando. Porque todo lo que traemos aquí en este espacio es con autores fundamentados. Y estamos viendo un autor que nos está hablando de esto para nuestra vida espiritual, para que de pronto no se crea que son cosas mías, sino que estoy diciendo que esto está fundamentado. ¿Existe aún el enemigo? Se pregunta Raniero Cantalamessa. ¿Por qué hoy en día hay muchos intelectuales, incluso entre los teólogos, les resulta imposible creer en la existencia del demonio como entidad no solo simbólica, sino real y personal? Dice Raniero Cantalamessa: yo creo que uno de los motivos principales es el siguiente: se busca al demonio en los libros, mientras que al demonio le interesan los libros, no le interesan los libros, sino las almas. Y no se le encuentra frecuentando las universidades, las bibliotecas y las academias, sino precisamente las almas, sobre todo algunas almas. La demostración más contundente de la existencia de Satanás no está en los pecadores o en los poseídos, sino en los santos. En el propio Evangelio, la prueba más convincente de la existencia de los demonios no la tenemos en las numerosas liberaciones de poseídos, sino en el episodio de las tentaciones de Jesús. Pablo VI, no lo digo yo, ha ratificado con fuerza la doctrina bíblica y tradicional acerca de este agente oscuro y enemigo que es el demonio. Escribe, entre otras cosas: el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y aterradora. Así y todo, sigue siendo válido, sin embargo, el dato bíblico que habla del demonio como de un poder personal, dotado de inteligencia y voluntad, contra el cual Cristo ha luchado, al que ha vencido definitivamente en la cruz, al que se le sigue permitiendo hacer guerra a los santos para su purificación y que trata por todos los medios de seducir a los hombres. Se dice a veces que la creencia en el demonio es algo tardío y secundario en la Biblia, procedente del contacto con otras religiones. Nos olvidamos de que la idea de un enemigo y de una lucha sin cuartel entre él y la humanidad está en Génesis 3:15. Entonces, fijémonos que la idea ya del mal se encuentra en Génesis 3:15. El demonio y la angustia. La angustia ha sido definida como el mal del siglo. El grito del Beni Creator aleja al enemigo de nosotros. Sigue teniendo, por tanto, un sentido. Se puede entender también como aleja la angustia de nosotros. La carta a los Hebreos dice que el diablo nos tenía esclavizados de por vida mediante el temor a la muerte. Hebreos 2:15. Muchas experiencias de santos y místicos dan testimonio de esta conexión entre el demonio y la angustia. La angustia es el elemento del demonio, así como la paz lo es del Espíritu Santo. Y esto es muy importante y se convierte en criterio de discernimiento, donde hay paz, pero una paz genuina proviene del Espíritu Santo. Donde hay angustia, donde hay, digamos así, intranquilidad, podríamos atisbar la presencia del mal. Todo aquello
que han intentado explorar el concepto de angustia en clave existencial han intuido su relación estrechísima con el sentido del vacío y de la nada. Sería de gran ayuda en este campo tener en cuenta la experiencia de la angustia descrita por los místicos que han pasado por la horrenda y espantosa noche oscura del espíritu. Uno de ellos es San Juan de la Cruz, que nos muestra qué significa, en qué consiste la noche oscura. El Espíritu Santo nos libera de la angustia. También hoy Jesús sigue expulsando a los demonios con el dedo de Dios, es decir, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran liberador. La liberación de la angustia por obra del Espíritu Santo es declarada de manera casi oficial por el apóstol con estas palabras: vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos, de nuevo bajo el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos y os permite clamar Abba, es decir, Padre. El Espíritu Santo está transformando el interior, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos convence en nuestro interior de que Dios es nuestro Padre y aliado, no un enemigo de nuestra alegría y realización humana, como el tentador desde siempre trata de insinuar. Y esto también es importante, saber que Dios no es nuestro perseguidor, sino que Dios quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad, quiere nuestra alegría. Porque hay gente que le tiene miedo a Dios, pero allí entran las imágenes de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios que tenemos en nuestro interior? La imagen del Evangelio de las caricaturas. Entonces, debemos apelar a la imagen del Dios que nos presenta Jesús por medio del Evangelio. De allí viene la parábola del hijo pródigo. Creo que esa parábola del hijo pródigo de Lucas 15 es fundamental. Léala, vuélvala a leer y mire el rostro, mire la actitud del padre. El padre que sale al encuentro, el padre que no reprocha, el padre que no condena. Todo lo contrario, el padre abraza, el padre besa, el padre ama, el padre celebra con el hijo que estaba perdido. Creo que esa imagen del padre, Dios, es muy importante para tenerle una gran confianza al Señor. Y recuerden que, también lo hemos dicho acá, la oración se mide por la confianza y la confianza se mide por la amistad. Es decir, una verdadera oración se fundamenta en la confianza y hay una verdadera confianza cuando hay una verdadera amistad. Dios debe ser nuestro gran amigo. Recuerden que cuando uno tiene un gran amigo, es la experiencia de muchas personas y es mi experiencia, uno a los grandes amigos les abre el corazón, les cuenta sus cosas. Eso mismo ocurre con el Señor. Hay que abrirle el corazón al Señor. Hay que contarle nuestra vida. Hay que contar con Él. Hay que estar con Él. Recuerden Marcos 3, 14, 16. Nos escogió para que estuviéramos con Él, estar con Él, como sus grandes amigos, contemplarlo, estar allí, pasar momentos con Él. Y eso es lo que verdaderamente va a acrecentar nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Y pronto ven a traernos la paz, la paloma de la paz. El tema de esta meditación es el verso en el que se pide al Espíritu Santo la paz. La palabra paz es de las palabras de la Biblia y del cristianismo
que más se repiten y que son más densas de significado. La misa está llena de principio a fin de la palabra paz. En la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Pero la paz es también la palabra que expresa uno de los anhelos más universales y profundos de todo ser humano. La paz ocupa en la visión cristiana un puesto análogo al que ocupa el nirvana en la religión budista. Indica la meta final de todo, el logro supremo de la aventura terrena. El Beni Creator, con este verso sencillo, afirma que hay un nexo entre la paz que todos buscamos y el Espíritu Santo, y nos invita, como siempre, a explorarlo a través de la Biblia y la tradición. Y recordemos que el primer fruto del Espíritu Santo es la paz de corazón. También miremos a Jesús en los evangelios de Pascua, cuando iba donde sus discípulos, les decía el Señor, les traigo la paz os dejo, la paz os doy. Y en el fondo les estaba diciendo, les doy el Espíritu Santo. Y si les doy el Espíritu Santo, pues por ende les doy la paz que proviene de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre alguien y éste declara una guerra y derrota a sus enemigos. La paz que pedimos al Espíritu no es evidentemente la de una vida tranquila. Esa falsa paz de Jesús dice que ha venido a quitar, no a traer a la tierra. La paz de Dios es una paz que implica esfuerzo, que también implica lucha. Los frutos del Espíritu. La paz es presentada como fruto del Espíritu. Y esto nos brinda la oportunidad de tocar también ese tema tan relevante para la vida cristiana y el conocimiento de la obra del Espíritu. No todos en la iglesia pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas. En cambio, todos, sin distinción, desde el primero hasta el último, pueden y deben ser caritativos, pacientes, humildes, pacíficos y hombres y mujeres de paz. Dicen que los frutos del Espíritu son frutos cristológicos, es decir, tienen una relación muy estrecha con Cristo. Para Pablo, mostrar los frutos del Espíritu, tener los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo. Jesús es la vid, el Espíritu Santo es la linfa, gracias a la cual los discípulos que son los sarmientos producen mucho fruto. La paz es Dios. La paz que da Jesús se distingue de la del mundo desde muchos puntos de vista. En la intención, porque la paz del mundo tiende al disfrute tranquilo y pacífico de los bienes temporales, mientras que la paz de los santos tiende a los bienes eternos. En la realidad, porque la paz del mundo es solo externa y engañosa, mientras que la paz de Cristo es verdadera y garantiza tanto la quietud externa como la interna. Ojo con lo que hemos dicho, la paz del mundo es engañosa. Y es la paz que nos quiere vender el mundo. Es engañosa. Es una paz superficial. En cambio, la paz de Cristo, la paz de Jesús, es la paz que verdaderamente tranquiliza nuestro interior, transforma nuestra vida. La nueva alianza se llama alianza de paz. La buena nueva, el evangelio de paz. En el Antiguo Testamento, la palabra paz va unida muchas veces a justicia. La Escritura nos invita a descubrir un significado de paz aún más elevado. ¿Cuánto nos habla de la paz de Dios y del Dios de la paz? La paz nos indica aquí solo lo que Dios da, sino también lo que Dios es. La paz es propiamente lo que reina en Dios. El que mejor ha sabido celebrar esta paz divina que viene del más allá de la historia ha sido el pseudo Dionisio Areopagita. Para él es uno de los nombres de Dios. Entonces fijémonos cómo la paz
es fundamental, pero la paz que proviene de Dios. Y María, también en las apariciones, nos dice, rezad, rogad por la paz, pero por la paz que proviene de Dios, no la paz del mundo. La misma paz realizada por Cristo en la cruz está considerada desde esta perspectiva cósmica como recapitulación de la paz divina en el universo. A pesar de ser propiedad de toda la Trinidad, la paz lo es de un modo especial del Espíritu Santo. Paz es tranquilidad, del orden en la relación entre varias personas, y el Espíritu Santo es precisamente aquel que hace de muchos un solo corazón y una sola alma. Cuando la Escritura nos exhorta a conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es el fruto del Espíritu, nos exhorta a conservarla mediante el Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo conservamos la paz? La conservamos mediante la acción del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que si estamos llenos del Espíritu Santo, debemos dar frutos. Y uno de esos frutos, ¿cuál es? La paz, la serenidad, la tranquilidad. Donde hay zozobra, donde hay ira, donde hay melancolía, donde hay tristeza, no está el Espíritu Santo. En su voluntad está nuestra paz. Podemos considerar la paz descrita aquí como una paz objetiva, dado que es una realidad que existe fuera del hombre y que le es comunicada. Esta paz que precede a todo mérito humano es la que cantan los ángeles en el momento del nacimiento de Cristo. En la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. Lucas 2:14. Ya sabemos que la buena voluntad de la que procede la paz no es la buena voluntad de los hombres, sino de la de Dios, su divino beneplácito. Cuando la paz de Dios o paz de Cristo es recibida por el creyente, se conjuga al igual que la gracia con su libertad y actúa con ella, como ocurre con todo fruto del Espíritu. Nace así la paz subjetiva, la paz como virtud o cualidad estable que distingue al hombre manso y pacífico. Es la paz que depende también de nosotros. Se la conoce como la paz del corazón o paz del alma o paz interior. En el evangelio que les comenté de Mateo capítulo 11, versículo 25-30, dice, vengan a mí todos los que están agobiados, que yo os aliviaré. Y dice, sean mansos y humildes de corazón. Es decir, el Señor nos pide dos cosas: mansos de corazón, mansedumbre y humildes. Pero, ¿quién nos da la verdadera mansedumbre, la verdadera humildad? El Espíritu Santo. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón manso, un corazón pacífico, pero también que nos dé un corazón humilde. Entonces, recordemos que hay que trabajar por eso, por la paz. Pero la paz, recuerden, empieza en nuestro corazón, empieza en nuestro interior. Primero, tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos sane, que nos pacifique interiormente, que nos transforme, que nos dé la paz de corazón, que nos dé la paz interior. La paz del Espíritu es también, la mayoría de las veces, una calma después de la tormenta. Es decir, que después de la tormenta viene la paz. El enemigo de Dios es capaz de imitar casi todos los movimientos y estados del alma, incluso las visiones de Cristo y de los ángeles y los éxtasis. Lo único que no consigue de ningún modo es imitar la paz de corazón. La paz es el signo más inconfundible de la presencia de Dios.
Ojo con esta frase. Estamos hablando de la verdadera paz. La paz es el signo más inconfundible de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Las cosas de Dios dejan paz. Las cosas del maligno dejan miedo, dejan angustia, dejan turbación. En cambio, las cosas de Dios dejan paz. Un criterio de discernimiento. Lo más importante acerca de la paz del corazón es descubrir cómo se obtiene y de qué modo se puede aumentar. Pero podemos reducirlos todos a dos grandes medios, a saber, la adhesión a la voluntad de Dios y la imitación de Cristo. Detengámonos un momento acá. ¿Cómo conseguimos la paz de Dios? Viviendo la voluntad de Dios. ¿Y qué significa vivir la voluntad de Dios? Significa vivir la voluntad significada. Implica el cumplimiento de los 10 mandamientos, el cumplimiento de las leyes de la iglesia, el cumplimiento de los deberes de Estado. Es decir, que para saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, una manera de saberla es vivir los 10 mandamientos, cumplir con los preceptos y las leyes de la iglesia y sobre todo cumplir con los deberes de Estado y también con los deberes de las profesiones particulares. Coloquemos un ejemplo. Una persona casada cumple con su deber de Estado cuando vive todas las exigencias de su vida matrimonial. Un consagrado, un sacerdote, una religiosa cumple con sus deberes de Estado cuando vive su constitución. En el caso mío, cuando vivo mi constitución fundamental, la constitución de la orden dominicana. Un profesional cumple con su deber profesional de Estado cuando es ético en su trabajo. El abogado como abogado, el médico como médico, el ingeniero como ingeniero. Pero también viene la voluntad de beneplácito. ¿Y qué significa eso? Aquello que no esperamos, que no lo teníamos contemplado en nuestra vida, pero que acaece. Coloquemos un ejemplo. Un accidente trágico que se presenta, una enfermedad que usted no la estaba esperando, pero que se presenta. ¿Y cómo hay que asumirla? Con fe, con serenidad, con tranquilidad. Hay que ver todo desde la fe. Y el otro elemento, que es la imitación, que implica el seguimiento de Cristo, que es vivir la lógica de Jesús. Y ya lo hemos dicho aquí también. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa reproducir sus convicciones fundamentales. ¿Y cuáles son? Muchas, pero las conjugamos en dos dimensiones. Dicen los evangelios, Jesús sube a la montaña a intimar con el Padre, a estar con el Padre, a hablar con el Padre. ¿Qué significa para nosotros? También debemos subir a la montaña, al lugar de Dios. Debemos intimar con Dios. Debemos estar con el Señor. Debemos compartir los sentimientos del Señor. Pero también dice el evangelio, la palabra, pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. ¿Y qué implica para nosotros?
debemos pasar haciendo el bien. Y cuando hagamos eso, cumplir la voluntad de Dios y vivamos el seguimiento de Cristo, tendremos una verdadera paz del corazón, que significa una verdadera paz interior. El Espíritu Santo nos conduce al lugar de nuestro descanso, que es la voluntad de Dios. Entonces, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, que ya lo decíamos, la voluntad de Dios implica vivir los mandamientos, los preceptos de la iglesia, los deberes de Estado, pero también implica ver la vida, es decir, todas nuestras circunstancias desde la mano de Dios. El secreto de la paz está en encontrar el lugar de nuestro descanso, nuestro punto de quietud. Para el alma humana, este lugar de descanso es Dios. La paz, la verdadera paz, la encontramos en Dios, la encontramos en el Señor. Eso es muy importante. Y vuelve el texto: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. El Señor nos da la verdadera paz. Y es la experiencia de los santos. Viene a mi mente la experiencia de Santa Catalina de Siena, esta gran doctora dominicana. Lean los diálogos y allí van a ver cómo Santa Catalina vive lo que estamos diciendo. Entonces es importante leer el libro de los diálogos, porque ahí van a ver la experiencia de fe de Catalina de Siena y la vida de muchos santos y de muchos místicos. La paz es hija de la confianza en Dios. ¿Y qué pide Jesús a Sor Faustina? Confianza, confianza. El Salmo 131 canta la paz del alma que descansa tranquila y serena en la santa voluntad de Dios, como un niño en el regazo de su madre. Es decir, la verdadera paz es hija de la confianza de Dios. Confiar en el Señor, estar con el Señor. Hacer la voluntad de Dios significa ya imitar a Jesucristo. Aprende de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y ya hallaréis descanso para vuestras vidas. Aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras vidas. Dichosos los que construyen la paz. También la paz social es el fruto del Espíritu, en el sentido de que es el resultado conjunto de la libertad de todos, estimulada e impulsada por la acción del Espíritu. La paz como fruto del Espíritu desemboca en la bienaventuranza evangélica de los que construyen la paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Debemos ser constructores de la paz. Por eso, las propuestas políticas que nos dividan van en cierta manera contra el reino de Dios. Debemos construir, cada uno debe construir. Estamos llamados a construir y a construir la paz, no a dividir a la sociedad. La paz, además de ser un don de Dios y un fruto del Espíritu, es también en el Evangelio una bienaventuranza. No se sitúa solo en la línea de la gracia y las virtudes, sino también en la línea de las obligaciones y compromisos. Y aquí hay que apelar, que obviamente no es cristiano, pero que nos enseña mucho, Gandhi. Y también hay un autor cristiano,
que mucha gente de pronto no lo conoce, pero que también luchó por la paz. Lanza del Basto. Ese autor es importante conocerlo. Y hay otro gran teólogo, ya murió, Pánica. También habla de la paz. Entonces, fijémonos. Y el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos invita a construir la paz y habla cómo las religiones están llamadas a construir la paz. Entonces nosotros también debemos entrar por esa línea. Desde nuestra vida cristiana, construir la paz. ¿Cómo se construye la paz? Un medio importante es no difundir el mal. Es decir, no debemos difundir el mal y todo lo que implica el mal, sino debemos difundir el bien. Debemos pasar haciendo el bien. No ser agentes del acusador, de aquel que siembra cizaña, no dar a conocer el mal, no estar acusando, no estar denigrando, no estar hablando mal, no ser cizañeros, sino debemos construir y debemos respetar. Y no nos podemos meter en el corazón del otro. Aquí sirve leer mucho o escuchar también los audios del padre Ignacio Larrañaga. Él habla mucho de este punto. No invada el santuario del otro. No hablemos mal del otro. Hablemos bien del otro. Y cuando tengamos alguna denuncia, llamémoslo aparte y digámosle, de buenas maneras sí, pero no lo cojamos por la espalda, sino todo lo contrario, llamémoslo, eso es lo que se llama la corrección fraterna, digámosle que se está equivocando. Construir la paz significa más cosas, sin duda. Tomar iniciativas de paz, promover la justicia. No hay paz si seguimos viviendo en la injusticia. Y sobre todo en la injusticia social. El problema de nuestros países latinoamericanos, la injusticia social. La injusticia social. Entonces no hay paz, verdadera paz, si no hay justicia social, si no construimos. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que somos egoístas. Ese es el problema, el egoísmo. El egoísmo que nos invita a vivir solamente para nosotros. Y recordemos que el egoísmo en Pablo son las obras de la carne. La persona envidiosa, la persona avarienta, la persona rabiosa, la persona desinteresada por el otro, la persona insensible al dolor del otro, no le importa el otro, sino solamente le importa él o ella. Y por ahí no hay camino de paz. El hombre de paz, la mujer de paz, es una persona generosa, abierta, que vive el amor, pero el amor lo vive desde el servicio y el servicio lo vive desde la compasión. Eso es lo que hay que hacer. Un capítulo importante sobre la paz lo constituye hoy precisamente la paz entre las religiones y aún antes entre las iglesias cristianas. Ese es el trabajo ecuménico, trabajar con las iglesias, con los protestantes, con los hermanos separados y trabajar a partir de lo común. ¿Qué es lo común? Creemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos une. No nos podemos quedar en los detalles, porque nunca nos vamos a colocar de acuerdo, nunca. Pero si todos apostamos porque Cristo es el Señor,
porque estamos celebrando a Cristo en nuestro corazón, ya hay un momento de unión, ecumenismo. Y recuerden que el Vaticano II nos llama al ecumenismo, un ecumenismo espiritual. Hay que dialogar con el hermano cristiano de otra denominación, pentecostal, evangélico, etcétera, etcétera. Hay que dialogar y decirles, ¿qué tenemos en común? Cristo. Cristo es el Señor. Pero para hacer eso tenemos que tener una madurez en la fe. Y fuera de eso, llenos del Espíritu Santo. Aquí habla mucho un Francisco de Asís y otros hermanos y hermanas que han tenido un espíritu abierto, donde no hemos visto al otro como enemigo, sino en el otro está Dios también, porque es hijo de Dios. Y también hay que buscar la verdad independiente de quien la diga, porque a veces partimos de la persona, no es que lo dijo fulano de tal, pero si dijo una verdad, hay que hacerle caso. Santo Tomás de Aquino. Entrar en diálogo con otras corrientes, conocer el otro mundo, conocer otros mundos, abiertos, aplicando el principio del discernimiento y quedarnos con lo bueno. En la cruz, Jesús se convirtió en nuestra paz, destruyendo el muro de enemistad que los separaba, uniéndolos a los dos en un solo cuerpo. La paz del corazón es un fruto del Espíritu, es decir, como ya hemos dicho, es el resultado a la vez de la acción del Espíritu y de nuestra libertad. La paz, como la santidad y la unidad, es un bien escatológico, pertenece a la Jerusalén celeste, que es uno de los signos de la Iglesia. La paz llega al alma en presencia del Espíritu, como la calma sobre un campo de batalla tras la fuga del ejército enemigo. Entonces, hemos llegado pues al final. Creo que este capítulo de hoy fue muy importante porque dijimos muchas cosas para la vida práctica. Y volviendo a la paz, debemos seguir luchando por la paz, ser agentes de concertación, de unidad, de diálogo. El diálogo, que es importante, que ya desde la filosofía contemporánea es un primado, el diálogo, la escuela de Frankfurt, el diálogo, dialogar, es lo que tenemos que hacer, dialogar, hay que dialogar, Pánica, diálogo, Gandhi, diálogo, Lanza del Basto, diálogo, toda la corriente filosófica contemporánea personalista, todas esas corrientes nos invitan al diálogo. Y obviamente el Evangelio pues nos invita al diálogo, a la paz. Sentémonos a hablar, no nos cansemos, porque la tentación es cansarnos. Es decir, ya no se puede cambiar esto, ya eso es así, eso nunca va a cambiar, hay que seguir. Y allí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque recuerden, la iniciativa es de Dios, no es nuestra, es de Dios. Y hay que orar. Hoy más que nunca, orar, orar. Y tenemos la oración de la paz. ¿Y saben cuál es la oración de la paz? El rosario. ¿Quién lo dice? El Papa Juan Pablo II, en la exhortación sobre el rosario. El rosario se constituye como la oración de la paz. Porque el rosario lo primero que hace es traernos la paz. ¿Y qué significa traernos la paz? Traernos el don del Espíritu. ¿Y qué significa el don del Espíritu? Que el Espíritu Santo nos va transformando, nos va sanando, nos va serenando, nos va convirtiendo. Entonces, tenemos los medios. Hay que seguir orando. Cada comunidad, México, Canadá,
Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera, España, todos los que nos escuchan, orar, reunirnos a orar. Recuerden, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Hagan y hagamos comunidades de oración, comunidades de oración, comunidades de estudio, comunidades de compartir la palabra de Dios. Recuerden, Hechos 2, 42, 47, primera comunidad, se reunían a compartir la palabra, a compartir el pan. Ese debe ser como nuestro ideal, hacer comunidades de fraternidad, comunidades de paz, comunidades de oración, comunidades de estudio, comunidades también de trabajo, comunidades de asistencia. Debemos aplicar, digámoslo así, las 3 dimensiones. La dimensión caritativa, ayudar a nuestro prójimo. La dimensión doctrinal, estudiar nuestra doctrina. Y la dimensión del culto, orar. ¿Para qué? Para construir nuestras comunidades. Qué bueno entonces que ustedes se unan en comunidades a orar, a estudiar la doctrina, a estudiar también los temas nacionales. Aquí viene un elemento muy importante. Esto vale para Colombia, vale para México, vale para Venezuela, vale para todos los países. Conocer la doctrina social de la iglesia. No la conocemos, hermanos. Tenemos que conocer la doctrina social de la iglesia. Voy a ver si hago un programa sobre la doctrina social de la iglesia, que es muy bella, es muy rica. La he conocido y la he estudiado harto. Y vale la pena estudiarla porque allí la iglesia nos da principios para edificar nuestras comunidades, para aportar a la economía, para aportar a la política. Recuerden, ya para acabar, los 7 principios que nos da la doctrina social de la iglesia, que no los tenemos en cuenta. Y esos son principios para diferenciar qué nos conviene en materia política, en materia económica, en materia social. Primer principio, principio personalista. La economía, la política, lo social debe estar en aras de la persona humana. Segundo principio, bien común. Salvaguardar el bien común de la comunidad. Tercer principio, principio de la solidaridad. Una comunidad solidaria, una comunidad abierta. Cuarto principio, subsidiariedad del Estado. El Estado debe mantener la armonía entre el Estado y el individuo particular. Quinto principio, el principio de la participación. Todos debemos participar en bien de la comunidad. El otro principio, gobernabilidad, autoridad. Debe haber autoridad. Y el último principio, la economía debe propender para que todas las personas puedan tener los bienes materiales. Es decir, las riquezas no deben ser para unos pocos o para uno, sino las riquezas deben estar bien distribuidas en la comunidad, donde todo el mundo tenga acceso a las riquezas materiales. ¿Quién dice eso? La doctrina social de la iglesia. Y ese es el fundamento para la justicia. Y si hay justicia, hay paz. Muchas gracias. Entonces, vamos a orar el rosario de la misericordia por una petición muy importante, por la ordenación de nuestro hermano Hernán, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo haga un santo sacerdote, para que el Señor esté en él, para que él sea ungido por el Señor. Entonces los invito a que todos los que nos acompañaron en esta charla, todos hagamos esa intención por Fray Hernán, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro colaborador, para que él sea un santo,
para que siga creciendo espiritualmente y obviamente nos siga acompañando y nos brinde su sabiduría, porque Hernán es genial, es un gran tipo y para mí es un gran amigo, que lo estimo mucho y que lo llevo en mi corazón. No lo pude acompañar por causas de pandemia y también porque pues ustedes están aquí y en este momento ustedes son los primeros. Primero la obligación y después la devoción. Oremos por Fray Hernán. El Rosario de la Misericordia. Ay, gracias, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, En misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oremos. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica, lava, limpia y purifica. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Tú no puedes transformarme sin mi voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Señor mío y Dios mío, te doy mi voluntad. Transfórmame ahora y aquí, Dios y Señor mío. Falleciste, Jesús.
pero el manantial de vida brotó para las almas. Se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros y sobre el mundo entero. Amén. Amén. Bueno, vamos a Señor. hacer la bendición. Señor de la misericordia, ten piedad de nosotros. La bendición para todos ustedes. Señor Jesucristo, bendice a cada uno de ustedes, a todas las comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido encarecidamente